Hola amigos, vamos a ver ahora otros conceptos importantes en el álgebra lineal, de hecho de los espacios vectoriales. Vamos a definir los conceptos de rango y nulidad de una matriz. Los renglones y las columnas de una matriz juegan un papel importante en la descripción de las soluciones del sistema lineal asociado a ella. Es por ello que vamos a dedicar este espacio al estudio de esos elementos. Sabemos que cuando una matriz es cuadrada, entonces podemos establecer criterios de inversión de las matrices en términos ya sea de las columnas o de los renglones de la matriz, ya que sabemos que una matriz es invertible si y solo si su determinante es diferente de 0. Pero eso es equivalente a decir que una matriz es invertible si y solo si sus columnas o bien sus renglones son linealmente independientes. Y esto es equivalente a decir que A es invertible si y solo si el sistema asociado tiene solución única. Pero si la matriz no es cuadrada, pues no podemos echar mano de estos resultados. De aquí que en este trabajo nos vamos a centrar en las características de los conjuntos formados por las columnas y por los renglones de una matriz de tamaño arbitrario, ¿sí? De m renglones por n columnas, donde no excluimos la posibilidad de que m y n sean iguales. Pues bien, vamos con nuestra primera definición, que dice que dada una matriz de tamaño m por n, vamos a definir el núcleo de la matriz como, así lo vamos a denotar, n de núcleo, y aquí un subíndice a que es relativo a la matriz. El núcleo de A es igual al conjunto de los elementos en Rn, tales que A multiplicado por ese elemento me da 0. Esto es, tenemos que el núcleo es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Aquí al núcleo también se le suele llamar espacio nulo o también kernel de la matriz. Como decía, el núcleo de A es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Para empezar, vamos a mostrar que como digamos el núcleo es el conjunto de los elementos en Rn, tales que son soluciones del sistema homogéneo, pues este debe de ser un subespacio de Rn. Y así entonces, aquí lo aseguramos con el siguiente teorema. El núcleo de A es un subespacio de Rn. Para mostrar que algo es un subespacio de un espacio vectorial, recordemos que tenemos que ver dos cosas. Primero, que es cerrado bajo la suma, y segundo, que es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Pues bien, tomemos dos elementos aquí en el núcleo, digamos x1 y x2. Bueno, aquí debería ser x2, Ok, aquí es x2. Tenemos dos elementos en el núcleo, y entonces, pues si están aquí en el núcleo, pues son soluciones del sistema homogéneo. Es decir, A por x1 es 0 y A por x2 también es 0. De modo que si yo sumo estos elementos, A por x1 más x2, por ser distributivo el producto de matrices, obtengo esto. Pero esto me da 0 porque x1 es solución del sistema y esto también es 0 porque x2 es solución del sistema. Entonces, aquí 0 más 0 pues es 0. De aquí que A multiplicado por esa suma me da 0, cual quiere decir que la suma pertenece al núcleo. Y entonces el núcleo es cerrado bajo la suma. Ahora, para ver qué es cerrado bajo la multiplicación por escalares, tomemos un múltiplo de un elemento aquí en el núcleo. Tomamos un múltiplo de un elemento en el núcleo. Luego de aquí podemos sacar el escalar, ¿verdad? Sí, ese sería A por alfa, pero este es lo mismo que alfa por A. Entonces, al asociar y distribuir esto, tenemos que alfa por A por x1 es alfa por 0, porque x1 es solución del sistema homogéneo, porque está aquí, y esto me da 0, lo cual quiere decir que alfa por x1 también está en el núcleo, y entonces el núcleo es cerrado bajo la multiplicación por escalares, y por lo tanto el núcleo es un subespacio Rn. En vista de ese teorema, pues como es un subespacio, pues la dimensión del núcleo no puede exceder a n, ¿verdad? Lo más que puede ser es n. Y entonces vamos a definir, digamos, la dimensión del núcleo como la nulidad de la matriz. Y esta la vamos a denotar por la letra griega nu de A. O sea, nu de A
lo vamos a definir como la dimensión de el núcleo. Para ver cómo calcular el núcleo, pues veamos unos ejemplos, ¿sí? Digamos, vamos a hallar el núcleo y la nulidad, evidentemente la dimensión de este espacio para esta matriz. Para encontrar el conjunto de soluciones del sistema asociado a esta matriz, bueno, pues vamos a usar esta matriz y vamos a llevarla a la forma escalonada reducida. Para llevarla a la forma escalonada reducida, recordemos que si este lo multiplico por menos 4 y se lo sumo al segundo, pues aquí debo eliminar este, ¿no? Veamos este asunto. Reduciendo por renglones el sistema homogéneo tenemos lo siguiente, ¿sí? Como les decía, multipliquemos por menos 4 aquí y se lo sumamos, menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 2, por 1, menos 4 menos 2, menos 6. Menos 4 por menos 1, 4 más 7, 11. Y aquí, bueno, pues esto no cambia, ¿ok? Ahora, para convertir esto en 1, lo multiplicamos por menos 1/6 el segundo renglón y obtenemos esto. Ahora aquí vamos a hacer un 0, multiplicando por menos 1 el segundo renglón y sumándoselo al primero, o restándole el segundo renglón al primero, ¿no? 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, menos 1 más 11 sextos sería 5 sextos. Luego 0 más 0, 0, y ahí está. El sistema asociado con esa matriz sería x1 más 5 sextos de x3 igual a 0, y x2 menos 11 sextos de x3 igual a 0, y así tenemos esto, ¿ok? Ahora, despejando x1 de aquí y x2 de aquí, tenemos que x1 debe ser menos 5 sextos de x3, y x2 es 11 sextos de x3, por lo tanto, todas las soluciones en términos de x3 que actúa como libre en ese sistema, ¿sí?, me dice que el sistema tiene infinidad de soluciones. Y así, si tengo un vector de la forma x1, x2, x3 aquí en el núcleo, ¿sí?, este debe ser la forma, pues x1 es menos 5 sextos de x3, x2 es 11 sextos de x3, y x3 pues es libre, ¿ok? Saco un múltiplo de x3 de aquí para que actúe como un parámetro esto, y este múltiplo de un sexto de x3 multiplica a menos 5, a 11 y a 6. ¿Sale? Entonces aquí observamos que el núcleo va a ser el espacio generado por este vector. Y así está. El núcleo es el espacio generado por ese vector. Y como aquí solo hay un vector, ¿sí?, pues entonces la dimensión de este espacio debe de ser 1. Por lo tanto, la dimensión del núcleo, o sea, la nulidad de la matriz debe de ser 1. Otro ejemplo. Vamos a hallar la nulidad y el núcleo de esta matriz. Como en el ejemplo anterior, pues vamos a llevar esa matriz a la forma escalonada reducida. Digamos, sin realizar, por ejemplo, aquí todo el trabajo, podemos verificar que la forma escalonada reducida de esta matriz es esta. Yo puedo decir aquí que el sistema asociado a esta matriz sería x1 más un séptimo de x3 igual a 0. O bien, si uso x, y, z, sería x más un séptimo de z igual a 0. Y menos 10 séptimos de z igual a 0. Y bueno, por lo tanto, entonces, si tengo un elemento aquí en el núcleo, debe tener aquí, por ejemplo, x, y, z. Como sabíamos, x es menos un séptimo de z, y es igual a 10 séptimos de z, y z es libre. Entonces, si yo saco un múltiplo de z de aquí para que actúe como un escalar, pues un séptimo de z multiplica menos 1 a 10 y a 7. Por lo tanto, el núcleo es el espacio generado por este vector, ¿ok? Y como aquí hay un solo vector, pues entonces la nulidad de esta matriz es la dimensión del núcleo, que es 1, ¿verdad? Es solo un vector. Y aquí entonces la nulidad de la dimensión del núcleo, que es 1. Otro ejemplo. Vamos a hallar el núcleo y la nulidad para la siguiente matriz. Antes de comenzar, observemos, por ejemplo, que estos tres renglones son múltiplos uno de otro. Por ejemplo, el segundo renglón es menos 2 veces el primero, y el tercer renglón es 3 veces el primero. Entonces, pues aquí, digamos, si yo multiplico por menos 2 se lo sumo a ese, aquí voy a tener 0, y si multiplico por menos 3 este y se lo sumo al tercero, voy a obtener 0 aquí, y al dividir el primer renglón entre 3, pues obtengo 1 menos 2 tercios, 5 tercios. De manera que la forma escalonada reducida de esta matriz es 1 menos 2 tercios, 5 tercios, y 0 en el segundo y tercer renglón. ¿Ok?
De aquí, por ejemplo, tendría yo que si despejo X de aquí, o X1 de aquí, por ejemplo, si yo tomo X1, X2, X3, o bien X, Y, Z, voy a tomar X, Y, Z. Si tomo X debería ser 2 tercios de Y más 5, menos 5 tercios de Z. Como si yo pasara del otro lado de la ecuación las variables. ¿Sale? Entonces, si tomo un vector aquí en el núcleo, de la forma X, que sería X, Y, Z, se debe tener que X, Y, Z es menos 2 tercios de Y menos 5 tercios de Z para X, como aquí lo despejamos. Luego Y y Z son libres, ¿sí? Y y Z. Ahora, como aquí tenemos dos parámetros, vamos a descomponer este vector en dos vectores. Digamos, descomponemos este vector en tantos como parámetros tenga mi vector. ¿Sale? Entonces, tomo un vector cuyos componentes dependan de Y, por ejemplo, sería 2 tercios de Y el primero, en la segunda entrada tendría Y, y en la tercera, como no aparece Y, pues es 0. El segundo vector sería menos 5 tercios de Z, en el segundo componente no aparece Z, entonces es 0, y en la tercera, pues aquí tenemos. Ahora, de cada uno de los vectores saco múltiplos correspondientes. Por ejemplo, aquí saco un múltiplo de Y, lo podría poner como un tercio de Y, que multiplica a 2, a 3 y a 0. Y en este otro vector, pues saco un múltiplo de Z, por ejemplo, sacaría un tercio de Z, que multiplica a menos 5, a 0 y a 3. Y así observamos que cualquier vector en el núcleo es una combinación lineal de estos dos vectores. De manera que el núcleo es el espacio generado por estos dos vectores. ¿Sí? El núcleo es el espacio generado por estos dos vectores. Y aquí, como estos vectores son linealmente independientes, puesto que ninguno de ellos es múltiplo del otro, entonces la dimensión de este espacio es 2. Así que la nulidad de esta matriz debe ser 2. ¿Sale? Otro ejemplo. Vamos a hallar el núcleo y la nulidad para la siguiente matriz. Nuevamente vamos a llevar esa matriz a la forma escalonada reducida. Y aquí, bueno, pues haciendo el trabajo, llegamos a que la forma escalonada reducida de esta matriz es la identidad. Y lo podemos comprobar, digamos, calculando el determinante de esa matriz, que nos va a dar un número diferente de 0. Recordemos que si esta matriz tiene un determinante diferente de 0, es invertible. Y si es invertible, pues es equivalente a la identidad. Bueno, pues al ser equivalente a la identidad, el sistema homogéneo asociado a este tiene las mismas soluciones que el sistema homogéneo asociado a esto. Por lo tanto, aquí la primera variable vale 0, la segunda vale 0 y la tercera vale 0. Así que la única solución de ese sistema, por ejemplo, si tomo un elemento aquí en el núcleo, la única solución debe de ser el 0. Y entonces, pues, el núcleo es el espacio generado por 0. ¿Sale? Y este es el espacio trivial, cuya dimensión es 0. Entonces, la dimensión del núcleo, o sea, la nulidad, es 0. Esto es consecuencia del siguiente teorema. Digamos, dada una matriz cuadrada, es decir, dada una matriz n por n, entonces A es invertible si y solo si su nulidad es 0. Esto es equivalente a decir que el núcleo está formado por el único elemento que es el 0. Bien, para mostrar esto, veamos, dada que la matriz es invertible, o sea, primero sabemos que es invertible, si y solo si es equivalente a la identidad, de donde se tiene que la única solución del sistema homogéneo pues debe ser la trivial. Entonces, el núcleo consiste únicamente del vector 0, ¿sale? Entonces el núcleo solamente contiene el vector 0. Entonces la matriz es invertible si y solo si la dimensión del núcleo es la dimensión del espacio trivial, que se define como 0. Ahora vamos a definir otro concepto importantísimo. Lo mismo que el núcleo, vamos a definir la imagen de una matriz. Y la imagen de una matriz, el cual vamos a denotar por ampersand
A es, ¿sí?, el conjunto de los elementos en Rm, observen, en Rm, tal que al poner este elemento aquí, digamos, obtengo un sistema A por X igual a Y, digamos, para alguna X en Rn. A lo mejor se ve un poco latoso, ¿verdad? Pero si observamos esto, encontramos el conjunto de elementos aquí, ¿sí?, en Rm, para los cuales este sistema tiene solución. Si yo encuentro un vector en Rn para el cual esto se cumpla, quiere decir que el sistema tiene solución. ¿Sale? A partir de esa definición se demuestra que la imagen también es un subespacio de Rm. Observe que estamos tomando elementos de Rm. Como decíamos, para mostrar que algo es un subespacio de un espacio vectorial tenemos que probar dos cosas: que es cerrado bajo la suma y que es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Para mostrar que es cerrado bajo la suma, tomemos dos elementos aquí, digamos y1 y y2, y los sumamos, ¿sí? Entonces, si tomo un elemento, digamos y1 aquí, debe de existir un x1 en Rn para el cual A por x1 es igual a y1. Y si tomo un y2 aquí, debe de existir un x2 en Rn para el cual A por x2 es y2. Y si yo sumo y1 con y2, ¿sale? Aquí tengo eso. Si yo sumo y1 con y2, pues esto me debe de hacer que obtenga la suma A por x1 más A por x2. Pero al ser la suma distributiva, pues también podemos factorizar la matriz A, ¿ok? Tomo y1 y y2, entonces ese sería A por x1 por A más A por x2, y aquí entonces factorizo A, y entonces si existe un elemento en Rm que es x1 más x2, ¿sí?, para el cual al multiplicar esto por esta matriz por esto me da y1 por y2, entonces la imagen es cerrada bajo la suma. Ahora, si yo multiplico un elemento de aquí por un escalar, debo de encontrar un elemento aquí para el cual A por este elemento me dé el escalar por Y. ¿Sale? Pues bien, si yo tomo alfa por y1, pues esto es lo mismo. Como y1, digamos, y1 está en la imagen, pues debe de existir un x1 aquí para el cual A por x1 sea y1. Pero al multiplicarlo por alfa, este alfa pues podemos asociarlo y luego también conmutarlo, ¿verdad? Y esto lo podemos asociar nuevamente y tendríamos A por alfa x1. De aquí que alfa por y1 proviene de este vector al multiplicarlo por la matriz. Así que entonces la imagen es cerrada bajo la multiplicación por escalares. Y así entonces, al ser cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación por escalares, la imagen es un subespacio de Rm. Observemos que la imagen es un conjunto de vectores, digamos, en Rm, para los cuales ese sistema tiene solución, es decir, es consistente. Si tomáramos un vector aquí en Rm, para el cual esto no tiene solución, entonces el vector no estaría en la imagen. Y dado que, digamos, la imagen no es un subespacio de Rm, pues evidentemente debe de haber una dimensión para esto, ¿verdad? Y su dimensión no debe de exceder a la dimensión de Rm, que es m. Y la dimensión de este espacio pues tiene un nombre específico que vamos a llamar el rango de A, y lo vamos a denotar como ρ de A, y lo vamos a definir como el rango, que es la dimensión de la imagen. Espero que haya quedado claro esto, y después vamos a realizar unos ejemplos en pizarrón para continuar con esto. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.